esa bola que saca la ceiba. Entonces está como en un vientre, está en lo oscuro, adentro del tapongo. Se abre, surge el algodón, y ese algodón todavía tiene que hilarse. Primero se tiene que limpiar, se tiene que acomodar para que se pueda hilar. Una vez que están los hilos, se tiñen los hilos, y ya después que están acomodados por grosores, hilos delgados, hilos más gruesos, empieza la labor del telar de cintura para hilar eso en un lienzo. Y luego ese lienzo todavía se costura para hacer un huipil. Entonces, y uno puede ver un huipil hermoso, pero el origen del huipil hermoso está en la vaina que trae el algodón, donde brota. Entonces, ahí está el origen. Entonces, de allí que en Tichazá o zapoteco antiguo, si actualmente decimos Diyazá con D, antiguamente era con T, decían Tichazá. El Tichazá, la palabra origen es la misma para algodón, y era Rila. Rila. Ese Rila perdió con el paso del tiempo la L y se volvió Ria. Y en otros pueblos he escuchado que dicen Zila con Z, Zila, o Zil. Zil. Entonces, bien. Entonces, esta era reconocido como la madre, o sea, como nuestra madre, como de ahí venimos, de ahí viene todo, de ahí viene todo el mundo, todas las montañas, todo lo que es visible surge del algodón, del filamento de algodón que bajó de la Vía Láctea. Ahora, eso está representado en la cosmogonía en una historia que es, bueno, hay varias versiones, pero es la historia de cuando se dice varias versiones, pero básicamente había un gran lagarto dragón, un gran ser, que era lo único que existía. No había nada más que ese gran lagarto. Entonces, los dos gemelos, la estrella gemela, o sea, Venus, lucero de la mañana y estrella de la tarde, se juntan y la parten en dos, la cortan en dos y avientan una parte de su cuerpo hacia arriba y la otra parte de su cuerpo la patean y la pisan. Y ahí generan el espacio-tiempo. Al cortar la unidad, partir ese dragón que es la unidad, solo existe eso, o sea, no hay dimensión. Entonces la chispa, la estrella, parte, y al lanzar uno hacia arriba y uno hacia abajo, se crea el espacio. Y eso es lo que está representado en esta representación. Aquí donde están las estrellas, la noche, y aquí donde está el sol, si vemos, tiene un borde, un contorno rojo. Eso es la serpiente celeste, su contorno azul y rojo. Aquí va. Ellos lo están sosteniendo pues con sus manos, pero están sosteniendo el cuerpo de la parte que aventaron arriba, que era la parte de la... Y abajo están pisando también aquí se ve la piel, es el borde a lo amarillo, y los cuadros, la cadena de cuadros. Entonces, ahí hay jícaras con café si gustan. Entonces, y la historia dice que sembraron 4 árboles en cada esquina para sostener a la serpiente y que no se vuelva a unir,
que no colapse, sino que se quede separada. Entonces, ¿qué árboles fueron? Cambia dependiendo la versión. Para los mayas, en algunos mayas, de hecho no todos, para algunos mayas fueron 4 ceibas, para otros mayas son 2 ceibas y 2 chicos zapotes. En otras versiones es que un nance, un anchi, que un cactus, que un mamey, que una ceiba. Pero lo común es que esos árboles tenían la función de que no se junten las dos partes de ese dragón. Entonces, acá para los que acaban de llegar, aquí estas personas están sosteniendo, había un solo dragón gigante, lo partieron a la mitad y una parte de su cuerpo lo aventaron arriba y se creó el cielo, y una parte la aventaron abajo y con eso se crea la tierra. Entonces las montañas vienen siendo parte de la piel del cocodrilo, de ese dragón, las partes de las escamas y de esa, pues sí, la rugosidad en la piel de un lagarto. Entonces, y por eso aquí el detalle donde estos tienen también en sus pies como la piel del lagarto. Y arriba tienen estrellas. Está entonces diciendo pues las dos propiedades, la celeste y la terrestre. Ahora, cuando los frailes, los españoles llegan y empiezan a hacer la persecución religiosa, pues empiezan a hacer listas de, a ver, confiesa, tortura y que digan los nombres, y se empiezan a buscar idolatría, ¿no? Los ídolos. Entonces, el primer diccionario que hay en Tichazá, el del Fray Córdoba, también hizo, hasta el diccionario, y también hizo una gramática que se llamó Arte en Lengua Zapoteca. Yo lo leí, es muy difícil de conseguir, yo lo encontré en la biblioteca de la UNAM, y allí menciona pues los nombres de lo que él llama sus ídolos, y allí menciona que una de los dioses creadores, y pone él Pela Pigila y Pela Gyargila. Entonces, eso Pela es un ser con escamas, es lo que actualmente diríamos venda o venda, depende, ahí están los juegos tonales, pero ese Pela se vuelve venda. Entonces, cuando y él ahí hace su glosa y dice, muchos de sus dioses son muy parecidos entre sí y solo le cambian un pequeño sonido a la palabra y ya lo pintan diferente. O sea, dice, entonces, como que está diciendo que incluso la imagen es parecida, pero al cambiarle una sílaba o un tono, la coloración cambia al representarlo. Entonces, eso nos indica que el cambiarle un tono como que hace que la característica se vaya hacia un lado o se vaya hacia el otro. Algo que también están marcando en el color. Por eso a veces si azul o a veces verde, se parece el verde y el azul, pero si quieren hacer más énfasis en una cosa, dibujan a ese lagarto verde. Si quieren hacer más énfasis en otra cosa, lo dibujan azul. Y asimismo se hacía el juego tonal, dependiendo si quieres resaltar una característica u otra. Entonces, cuando vi eso, me puse a analizar lo que él decía ahí, y vi, bueno, ese Pela Pigila sería Venda Vigia, y este Pela Gyargila sería Venda Gyergia, pasándolo a ismeño actual, a teco. Entonces,
Y ahí están pues ambas características para referirse entonces al saurio del aire y al saurio terrestre. Entonces, el que en su nombre lleva Gie es el terrestre. Gie siendo roca, Gie siendo flor, y antiguamente Gie también era montaña. Gie y Gia. Actualmente ya son arcaísmos, todavía hay vestigios, por ejemplo, Giati o Yati. Giati, ese Gia es de montaña y el Ti de pálido blanco. Entonces Giati es montaña pálida. También está Comitancillo, Danigia, adentro de la montaña. Entonces, ya no se usa en el habla cotidiana el ya o el ye como montaña, pero todavía es identificable. Y bueno, esto que estoy diciendo, por ejemplo, lo platiqué con Vicente Marcial Cerqueda, que también es pues, filólogo del Niyazá. También estábamos viendo sobre qué significaba el Daniyá. Y concordamos pues que es adentro de la montaña, que ya es esta sílaba. Entonces, por un lado tenemos aquí, entonces en esta imagen están ambas. La de abajo, venda Gie o Gia, Gia, y aquí arriba, venda Bi, Gia. Ahora, estas, acá la tenemos, la que da origen al todo, ¿no? Entonces decimos, esta es la celeste. Ahí está la celeste, acá abajo está la terrestre. Entonces, dos filólogos vinizás que han estudiado este tema, primero Wilfrido C. Cruz, gran maestro, que hace 100 años publicó su libro El Tonalámatl Zapoteco, y después Víctor de la Cruz. Ambos hablan sobre este ser y ambos coinciden en que ese que unos llaman lagarto, ese Vendavishya, que actualmente en el Istmo es conocido como Vendavisya, y que en la parte sobre todo de San Blas, Atempa, Tehuantepec y hacia la zona Icots se le danza. Entonces, bueno, tenemos entonces que eso, venda, serpiente, venda, pescado, vendabuá, camarón. Pero ambos, o sea, todos estos animales tienen la cualidad que fluyen. O sea, que su movimiento es fluido, que su movimiento arquea y que tienen, su piel es escamosa, está subdividida, tiene celdas, tiene escamas. Entonces, bueno, acá podemos ver estas formas de cómo cruza la bóveda celeste, digamos la jícara celeste. Entonces, se hacían estos juegos de palabras, o sea, que al decir venda o venda, o sea, y puede ser un pez, y puede ser una serpiente, o puede ser, en realidad es un gran ser con escamas, y es un gran ser que fluye con el aire, que fluye con el agua, y en realidad agua y aire están muy relacionadas en la cosmogonía, porque el aire es el vehículo del agua, las nubes son agua, y las nubes se mueven en el aire. Cuando pega el sol en un charco, se evapora la humedad, se va al cielo, y ahí se condensa. Entonces, esto está como muy, pues, interligado. Ahora,
Estas dos, bueno, aquí vamos a ver. Esta es de las imágenes más antiguas. Esta está en este mismo ecosistema, planicie costera. Seguimos recto hasta Chiapas, pasamos a Arriaga, llegamos a Izapa. En Izapa está esta estela. Y aquí, este cocodrilo es un yagabiongo, pero no es el yagabiongo gigante verde que ya está en la mayoría de los parques, sino es el biongo más pequeño que abre en horqueta. Pero aquí es muy importante su hocico, porque en su hocico ya se deja ver la sierra. Entonces, estos seres son como quimeras, o sea, mezclas de varios animales. Es como Cosillo, que tiene facciones de tortuga, facciones de sapo, facciones de rana, de serpiente, en uno solo. Y así, muchos de estos seres entonces tienen que manos de uno, que los dientes de uno, la nariz de otro. Entonces acá... De mariposa. ¿Mariposa? Ajá. Acá está lo que se... Y de caracol también. Ahora, acá en el Istmo, en Bacuana, ese mismo ser está aquí, así. Esta cabeza está en Bacuana, con este mismo collar. ¿Qué es este mismo ser? Este también es de una estela de Izapa. Es sorprendente porque si vemos la imagen de Bacuana, parece que tenían la foto cuando lo pintaron, o sea, porque está igualito. Y acá podemos ver la forma también del hocico, aserrada. Ajá. Y la curvatura, que es también muy importante. Estos espirales son esto es lo más importante, este espiral. Porque esos espirales pues son la proporción áurea que está en todo, en una semilla, en un caracol, en algo que germina, en el cabello, o sea, en el viento, en las nubes. Esa es la figura principal. Pero bueno, estas curvas, y acá lo muestran a este gran ser, como con cuerpo de sapo, como con garras. Ajá. Aquí también aparece, este es en otra estela de Izapa, pues así el saurio, y de su boca está saliendo una ceiba. Está brotando. Se reconoce la ceiba porque tiene esa forma de cruz, pero esta es la otra ceiba, la ceiba grande, la verde. Parece que hay dos ceibas, ¿no? La verde y la gris más chica. Pero entonces, cuando llega la persecución religiosa y la gente se ve obligada a esconder sus símbolos, toman una estrategia muy práctica, que es, bueno, lo reducimos, le quitamos todos los detalles locochones y lo reducimos a su imagen, a su representación natural, como está en el mundo a nuestro alrededor. Entonces, en vez de dibujar a Tlaloc, pues dibujamos un sapo o dibujamos un jaguar. Entonces, ya cuando alguien, no, pues esos son jaguares, son sapos. Entonces, así, esa forma de secularizar el símbolo sagrado. O sea, sigue siendo el símbolo sagrado, sigue siendo un sapo, y los que saben lo que implica el sapo, pues saben lo que hay ahí.
la potencia que está y la potencia de la tierra. Cuando vienen las lluvias, del lodo emergen los sapos. Pero pues, si pongo la estatua de Tlaloc, me la van a reventar. Entonces, y así encontramos en iglesias mucha simbología así, muchos animales que son animales importantes para la cosmogonía mesoamericana, pintados en iglesias y con ciertos rasgos que dan la delatación, por ejemplo, los ojos particularmente redondos, como Tlaloc, el ojo así, marcado los redondos. Entonces, y bueno, acá tenemos, esta ofrenda se hace en San Mateo del Mar, pero pues está acá está la sierra, secularizada. Ahora pensar que estos peces eran grandes. Los últimos que vimos, pues ya eran más chicos por la sobrepesca. Pero si nos vamos a, pues hace 1000 años, 500 años, realmente eran pecesotes. Muy grandes. Que además pues no había realmente pesca fuera se pescaba en la costa, pero no había. Y yo he platicado con pescadores en Guishiro de 80 años que se acuerdan que su abuelito pescaba tiburones o pescaba de estos. Ya no se ven, pero me han platicado, sí, mi abuelo no pescaba peces, él se iba por los de esos grandotes y en la ola esperaba, y cuando el tiburón venía le tiraba su tarraya y se iba a la casa cargando el tiburón, y él siempre lo ponía en la mesa y decía, yo para qué quiero pececitos. Entonces, eso todavía está en la tradición oral. Ya no hay estos seres aquí en nuestra laguna, pero todavía. Entonces, si hace 100 años todavía había, entonces podemos imaginar, bueno, hace 500 población era mayor y eran en mayores volúmenes. Ahora, esto de las dos serpientes es importante, o de los dos dragones, porque este símbolo, esta greca, se le llama, aparece también en el billete antiguo de 100 pesos, que era mi favorito, porque tenían esa Nezahualcóyotl, y en los bordecitos, todo el bordecito alrededor del billete era la greca, esta greca, y lo interesante es que esta greca está en Perú, esta, de la foto, pero si vemos la del billete, y está en muchos lados, en muchos textiles y demás, que tiene estas características en común. Primero, son dos encontradas, parten de un eje de un centro y tienen colores espejos. A veces están en blanco y negro, a veces están en verde y rojo. Se pueden encontrar, pero están así en colores que distinguen uno de otro. Entonces, este fractal, o sea, esto es una figura que en la naturaleza se replica en muchísimos lados. Uno de esos lados es la montaña. Entonces, una de las formas, porque hay varias formas de entender esto, una de las formas de entenderlo es una montaña con su cueva, o sea, esto es la cueva donde estas se encuentran las cuevas, y con las nubes, el agua, la humedad saliendo de la cueva y los manantiales también brotando de la montaña. Eso era central en la cosmogonía mesoamericana, o sea que en las cuevas la humedad se hace vapor y en las madrugadas al bajo de las montañas o de los cerritos se forma una nube de rocío
Y cuando pasa el día, esa nube se eleva, o sea, se va por el calor, se va subiendo hasta que llega a las nubes. Pero surge del interior de la montaña. Entonces, hay muchas historias orales en todo Mesoamérica que hablan de la serpiente preciosa que vive en el interior de la montaña, o la gran serpiente que es la guardiana de la montaña. Incluso aquí en Gishiro, donde se hace la fiesta de Palo Grande, 26 de enero, atrás hay un cerro que es Danibakusa, y también toda la gente dice, cuidado cuando vayas a Danibakusa, porque ahí vive una serpiente, enorme serpiente, que ella es la dueña del cerro. Y justo cuando es la fiesta de Palo Grande, 26 de enero, la gente dice, las ancianas, me tocó escuchar, cuidado, le dicen a los niños cuando van a ir a la fiesta, cuidado cuando vayas ahí a Palo Grande, porque este día la serpiente de Danibakusa, vendan un Danibakusa la Rireme, ¿no? y te puede atrapar, sale y te puede atrapar. Entonces, y justo es interesante porque ese 26 de enero el viento está durísimo y hay mucho camarón. Es cuando sale el camarón. Y lo interesante del vendabois, ¿por qué también es un venda? Porque el camarón, el vendabois, no se comporta, no vive solo, vive en un gran cardumen. Y ese cardumen toma la forma de una serpiente cuando se mueve por el agua. O sea, fluye y fluye como un gran dragón, las aves también toman estas formas, como algo así, como esto de aquí, como esto naranja, fluye como algo así. Los pescadores lo saben bien, a mí me lo dijeron varias veces, cuando ponen las trampas, te dicen, es que cuando baje el viento fuerte, se va a acercar el camarón, pero el camarón se mueve como una serpiente y se va acercando y se aleja y se acerca, entonces tú tienes que poner tu red de tal forma que lo agarres de lado, o sea, que lo peine a su costado cuando se acerque y se aleje, va a chocar con tu red de lado y se va. Si se ve por cómo pega en tu red, que no chocó así, que venía así, se venía moviendo. Entonces, por el observar cómo pega en las redes cuando eran entendidas, pues los pescadores veían el movimiento y decían, no, es que se mueve así, es que el cardumen es largo. Y todo esto, pues yo lo escuché. Entonces, no es el camarón como individuo, sino es el camarón como grande, como compuesto por muchísimos seres, muchísimos seres. Cada uno de esos pequeños camarones, de todo ese gran dragón, vienen siendo cada uno como sus escamas, cada uno como las estrellas en la Vía Láctea, que todas juntas dan esa gran forma del ser. Entonces es un ser compuesto por muchos seres, como en esta imagen que pues, termina siendo. Ahora, que tiene que ver así con el pensamiento indígena de la comunidad, ¿no? sí, Como de no sentirse Sí. sujeto individual, sino... sí, Y todavía se ve en la actualidad, se puede ver algunas veces, cuando la gente se expresa como que hace cosas o deja de hacer cosas porque sabe que su otro lo respalda, pues, ¿no? sí, pues incluso el problema aquí siempre es familiar. O sea, si cuando matas a alguien, pues es la familia del otro el que te va a ir a buscar. Y no solo, hasta es muy interesante en las que, bueno, pues es otro tema, pero sí es interesante cómo acá en el Istmo hay lealtades que van más allá de la comunidad. O sea que puede que tú seas, sí vives en Shadani, pero el grupo con el que te mueves también viven unos en San Blas, también viven unos en Juchitán, en Unión, en Chicapa, y todos esos son como tu colectividad. O sea, no es nada más yo y mi pueblo,
sino que yo soy parte de una colectividad y tenemos gente en varios pueblos. Entonces tengo compadres en varios pueblos y tengo quien me respalde en distintos pueblos, y a la hora de votar o de cuando los eólicos o varios movimientos, esas redes se activan. Entonces eso es un punto muy interesante. ¿No? Entonces, todo un tema. Vean la cadenilla, ¿no? En la piel de la serpiente. Ahora, aquí parte de lo central es que este rostro de esta gran serpiente, de esta nauyaca, como se ve así, está formado por dos serpientes. No sé si lo pueden ver. En realidad, son dos serpientes que se están viendo de frente, tocándose nariz con nariz y están de perfil. Entonces, aquí está la nariz de una, su ojo, su nariz, y topa con la nariz de la otra, este es el ojo de la otra. Entonces, esta es los colmillos de una, estos son los colmillos de otra. Entonces, en realidad, son dos rostros tocándose así de frente, pero que forman otro gran rostro. Esto es muy importante porque justo es la idea de la unidad. O sea, si bien hay, por ejemplo, si bien hay genitales de masculinos o genitales femeninos, al final somos la humanidad, pues es una humanidad, o sea, somos gente. Entonces, esa aparente dualidad, en realidad, no son dos, somos uno. Y así como hay tierra y hay viento, pero al final es parte de una misma cosa. O sea, el planeta Tierra tiene aire, tiene agua, tiene tierra, tiene piedra. Entonces, parecen cosas diferentes, pero al final son parte, forman una unidad. Entonces, ese ser decapitado, y que esa serpiente, el Vendavisiá, que se va al cielo, y el Vendavillé, que se queda abajo y forma los cerros, son dos, pero son una misma, y se juntan y forman la unidad. Si bien esta es la Coatlicue mexica, esto mismo lo vamos a encontrar en todo el continente. Por ejemplo, esta es una Coatlicue peruana. Digo, tal vez el nombre pues no es Coatlicue, pues, pero es el mismo arquetipo, donde son dos rostros de un anfibio topándose de frente. Aquí está la nariz de uno, aquí está la nariz de otra, su ojo, los dos labios aquí bien marcados. Y aquí, interesante que están entrelazados. O sea, aquí se forma un nudo entre las dos. Aquí están las nubes, bien marcado el grifo de nube, la S. Y esta también es sudamericana, esta pieza de oro, colombiana. Y aquí vemos la misma figura. Son dos dragones topándose de frente y juntos forman la unidad. Entonces, esto está bien loco porque hasta parece dragón japonés o así. Y es de la costa de Colombia. Entonces, y también lo encontramos, por supuesto, así es como se forma el rostro de Cosillo. Vemos la cara de Cosillo, también tiene este mismo juego de simetría. Lo partimos a la mitad y aquí está un ser topándose con el otro
Y aquí están pues sus bocas, sus lenguas, el mismo juego. Vean hasta cómo cuelga aquí el este. Y lo encontramos pues también en cómo se forman. Pero entonces hablaría del ciclo como eterno, como que se está, Sí, o de dos temporalidades enfrentándose, como que al final es un ciclo casi eterno, o eterno podríamos decir. Sí, o sea, que no hay en sí un principio ni un fin, sino transformación. Entonces, y es esa, porque cuando algo, la vida requiere de movimiento, requiere de vibración, o sea, requiere que haya una pum, 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 un latir así. Entonces, el otro cosillo es más interesante porque es de un periodo donde, sí, rápidamente, en este entonces cosillo, bueno, primero vemos esto, ¿no? Que su rostro forma también a los dos dragones encontrándose. Pero él no solo es, a diferencia de la Coatlicue, que solo es así la imagen de los dos dragones y su piel de cadenilla con agua, aquí tiene más elementos. Esto es Belezia, el lucero de la mañana. Este es la estrella del atardecer. Ambos son Venus, ¿no? Pero entonces una es de madrugada, otro es de atardecer, ¿no? Y parece así como una polilla o como una de estas mosquitas, abejitas nativas de miel nativa. De hecho así también se le decía estrella abeja, por ejemplo en maya. Y con su gotita de agua, porque pues Venus se asociaba a que trae la lluvia. Este glifo está muy a debate, se debate mucho qué puede ser, es muy interesante ese debate, pero porque este glifo también aparece en África y en Asia. Y pues varios apuntan a que por un lado es agua, sí, agua derramándose, pero también se habla de que es el sol saliendo, este es como el sol, esto de aquí, donde está la manita, asomándose entre dos cerros, la imagen del amanecer entre dos cerros, cuando empieza a despuntar entre las montañas. Entonces, aquí tienen, digamos que el horizonte, lo que vemos como el sol, y arriba las estrellas. O sea que la parte de arriba es toda la dimensión celeste, lo que está acá representándose en todo este cuadro de acá, la dimensión celeste, y él acá, su rostro, una dimensión, pues acá, en medio, terrenal. Pero, bueno, aquí la cuestión era que su rostro son ambas fuerzas, el encontrarse de ambas fuerzas, del Ro y del Shi. Y que de alguna forma es otra forma de representar esto. O sea, claro que si tiene más detalles, si tiene esto, lo otro, tiene más capas de conocimiento, pero en esencia está hablando de las dos corrientes que se juntan, que chocan y que forman una unidad. Y que eso, por ejemplo, también se le llama en flor y en canto, cuando dos cosas forman una unidad conceptual. Por ejemplo, en Dichasá, Nisa, agua, Gie, roca o montaña, Nisaye, lluvia. Entonces, tenemos dos conceptos
que se juntan y dan pie a otro. Entonces, esa constante la vemos también en el idioma náhuatl, porque no es algo de un idioma nada más, como el zapoteco lo hace o el náhuatl lo hace, sino es parte de la estructura de pensamiento filosófica, religioso-filosófica, pensamiento profundo, y que también está en los símbolos, porque los símbolos pues fueron hechos pensados en estos idiomas. El que dibujó a Cosillo no estaba pensando en español. Entonces también cuando analizamos a Cosillo, también vale la pena usar el Liyazá. Y bueno, realmente Y muy posiblemente el que lo dibujaba también como que había sentido su presencia, ¿no? Como que lo había escuchado o algo. sí, definitivamente. Aquí tenemos, seguro ven familiares con estos patrones. Ahí están los rombos, por ejemplo, ¿no? De la cadenilla, del billet. Y acá podemos ver en el centro del rombo también este remolino, que en el centro, y que forma simetría hacia un lado y hacia otro, una simetría de espejo, que forma una arriba y forma una abajo. Es lo que hace posible que haya espacio, no hay esa separación, uno se va para acá, otro se va para acá, y al alejarse forman la dimensión, o en este caso el tejido, el vía, la dimensión. Sí. Entonces, este tejido es una forma de representar al Bendavishya, porque estos rombos, pues son como los rombos en el lomo de la serpiente, como la cascabel, el Bendaubisi o la nauyaca tienen rombos así en su lomo. Oculcan. Y también cada uno de esos rombos, cada uno de ellos, cada quien representa un mundo. O sea, y por eso se repite y se repite, porque, bueno, es un fractal. Un fractal es una figura que se repite a varias escalas. Entonces, a una escala que podemos ver es la Sierra Norte. Digamos, nos paramos aquí en Juchitán, en la carretera entre Juchi y Tegua, vemos hacia el norte y vamos a ver la montaña. Y aquí están, digamos, esta parte de la montaña, la montaña, la montaña, la montaña. Pero esas montañas tienen sus cuevas y esas cuevas van hacia abajo. Entonces ahí está la montaña visible, la cueva, la caverna. Montaña visible, cueva, caverna. Montaña visible, cueva, caverna, pa. Entonces, en una escala visual tenemos la sierra. Si esto nos... Y recordamos, la sierra era Bendagie, Ria, Gie, en cuanto a roca, la terrenal. Pero si esto lo pasamos a la parte celeste, esta es la serpiente celeste. Entonces, cada uno de estos podría ser una estrella, pero cada estrella tiene pues sus planetas, cada estrella tiene es un propio mundo en sí. Entonces, a otra escala, cada una de estas pues viene siendo, cada uno de estos rombos viene siendo un sistema solar. Cada uno de estos rombos. Entonces, a distintas escalas es distintas, se materializan distintas cosas. Y bueno, finalmente con esto de las... Bueno, con esto de las danzas, en muchas
mucho de lo más sagrado se escondió en danzas que se volvieron lúdicas, ajá, que se volvió una cuestión de juego. Entonces, en el juego y en la risa también escondieron lo importante, que es otra forma de quitarle como solemnidad y que sea sospechoso, porque ¿qué están haciendo? Todos solemnes y así muy serios. En cambio, si los ven riéndose, los ven haciendo cosas chuscas, pues están jugando, están haciendo sus cosas de... Y así tenemos, por un lado, la danza del pez, donde hay los tarrayazos y la gente está rayado, el público también de tarrayean y demás, y hay esta parte lúdica. Y también hay otras danzas, por ejemplo, acá en el Istmo, la canción no entono bien, disculpen, pero la de Gasi nana, gasi tata, Juana no medio, sino panjapa. Y son mañosos, son. Luego, esas notas musicales aparecen también en el son de los enanos, del son jarocho, en el son enanos. Y el son enanos se baila desde Guerrero hasta Veracruz, hasta muchos lados, y generalmente lo bailan niños o personas fingiendo ser enanos y se hacen así chiquitos y brincan y la gente se ríe. Entonces, pero pues los enanos, digamos que son los tlaloques o estas energías pequeñas, los niños ayudantes de Tlaloc o sapitos ayudantes de Tlaloc. Entonces, es el ejemplo de otra canción que tiene que ver con el agua, y que tiene que ver con la lluvia, y que está escondida en un juego de niños, o que está escondida en algo chusco. Entonces... Pero también de por sí que la gente era bien chiquitita, ¿no? Sí, pero también había altos. Es muy interesante. Todavía en la Sierra Norte, por ejemplo, Jaime Luna, de Guelatao, es más alto que yo. Y es zapoteco, mide 1.90, ¿no? Y si tú le preguntas, no tiene... toda su familia ha sido ahí de la sierra. En un pueblo mije que se llama Comtoy, bien metido así en la mije, fui al museo comunitario, tienen una punta de obsidiana de este tamaño, y fue encontrada en una tumba en el pueblo que tenía 2 esqueletos de un hombre y de una mujer que medían 1.90. Pues hizo la medición de los esqueletos. Entonces, ahí hay una tumba de gente de 1.90 en la sierra, enterrados con obsidiana. Jaime Luna de la sierra también mide 1.90, su hijo mide 1.94. Entonces, también había gente alta que se ha estudiado eso de cómo es que se ha ido perdiendo ese gen. Incluso los mexicas eran más altos que los españoles. Moctezuma era más alto que Hernán Cortés. O sea, medían 1.60 los mexicas y los españoles medían 1.50. Entonces, tampoco es así como que la gente era chiquita. O sea, había de todo. Y bueno, finalmente voy a... sí.
Este es el son del pescado, el son de la Bishia. Que suena mejor en flauta de carrizo y tambor, pero prende la luz. La palabra sia, porque actualmente se piensa que Visia es por águila o halcón. Cuando dicen Benavisia, hay gente que en Zambra dice el pez halcón. Pero justamente Víctor y Wilfrido C. Cruz, ambos explican que la palabra sia en sí quiere decir origen. Y por eso a la mañana le decimos siado. Y que a su vez viene de ria, o sea que fue la suavización de la X. Entonces, y es interesante porque justo este son a veces aparece escrito con X y a veces aparece escrito con S. En su grabación más antigua, que es esta, la del grupo Princesa, de la banda Princesa Donashi, aparece titulado como Son Vidishya. Y ese es como el registro escrito más viejo que ahorita tenemos. Entonces es muy interesante, ni siquiera es Vishya, ponen Vidishya. Vidhi, que dio. Vidhi, que dio. Está buenísima esta. Es de mis favoritas. Mira, cara. Y yo le pregunté a personas de Yeshiro cómo interpretaban ese nombre, Son Vidishya. Primero dicen, no, pues como que nada, pero ¿qué es? Vidishya, Son Vidishya. Dijeron, pues como un son que te da el impulso para que tú... Sí, ¿no? Que no lo acaban de decir, pero decían como que te da el impulso, como que te da el... Entonces, si suavizamos la X, XH, Shia, ala. Shia, pluma. Pero tiene también que ver con metáforas de emprender el vuelo. Entonces, al final nos lo interpretaron así, como el son que te da el impulso, que tiene que ver con origen, porque el origen, incluso en la cosmovisión Vinizá, el Ivana dice que se agitó el viento y de ahí vino la luz. Nirudo Guni Bibi Maracanga Serabiani. Pero estamos hablando que no hay un origen de cero, sino que es una continuación de ciclos anteriores. O sea, son nuevos impulsos. Entonces, en ese caso tiene más sentido, te da impulso, o sea, es un nuevo impulso, un nuevo aliento.
pero no es que antes haya habido la nada, porque es otra ola de impulso, otro aliento, otra ronda, y el ciclo continúa, se reacomoda y continúa. Entonces, la interpretación de como pez halcón o pez águila, como venda bestial, es la más reciente y es, digamos, de los últimos años, a raíz pues también de que se ha ido perdiendo toda esta discusión, que se ha ido, pero pues yo les recomiendo el libro de Wilfrido C. Cruz, que escribió hace más de 100 años del Tonalámatl zapoteco, muy difícil de conseguir, pero ojalá lo tuviésemos así en físico. ¿Es 1904? No estoy seguro, creo que sí. Creo que lo acaba de reimprimir el chavo del pueblo que lee, güey. Tiene como unos 6 ejemplares. Creo que sí, creo que sí lo acaba de reimprimir él. 450. Este Juan. Sí. Entonces, no llego. Pues esta es la sesión esta es la plática de hoy. Y obviamente comentarios a la chica café. Ahora sí.